propio, el de Miguel Ángel Guerrero. El delantero manchego se encargó él solo de doblegar al equipo carballón marcándole 4 goles. El último ese espectacular de falta directa. Guerrero además se fue del campo con el balón tras un partido para enmarcar del delantero manchego. Con un ambiente festivo, de gala, con 2 aficiones entregadas, comenzaba esta tarde el partido en el Molinón ante cerca de 8.000 espectadores. Los dos equipos querían regalar un triunfo a su afición y lo primero que ofrecieron fue un susto. Fuerte encontronazo entre Jandrín y Pablo Pérez cuando no se había cumplido el primer minuto de partido. Comenzaron rojiblancos y azules recatados, tomándose la medida, con aproximaciones sin excesivo peligro, hasta que en el minuto 25 un gran centro de Javi Casares desde la banda izquierda habilitó a Diego Cervero para adelantar a su equipo en el marcador. Era el 11º tanto del Carballón en lo que va de temporada. Brillante estreno goleador de 2013. En la siguiente jugada, el Pichichi intentó devolver la asistencia a Casares, que solo frente a Denis erró en la finalización. Con ventaja azul en el electrónico y sobre el césped se llegó al descanso. Y tras la reanudación, cambiaron rápidamente las tornas. Cogieron fuerzas los rojiblancos en el vestuario y aprovecharon sus ocasiones. Un balón metido entre líneas por Santi Menéndez permitió a Guerrero marcar su 9º gol de la temporada. Pudo devolver las tablas al partido Diego Cervero en la siguiente jugada, pero encontró madera. Y crecidos por su buen momento, los que tomaron las riendas del encuentro y los que tras este centro lateral de Santi Jara se pusieron por delante fueron los rojiblancos. Con el 2-1 en contra intentó Sarri Ugarte revertir la situación con cambios. Sacó al campo a Manu Busto, apostó por Óscar Martínez. Pero entre los delanteros el protagonismo hoy era para un rojiblanco, Guerrero, quien si no, la colocó así en el larguero. Y unos minutos después, esta penetración de Santi Jara y su remate llegó al colegiado a señalar penalti por mano de Mantovani en el área. Desde los 11 metros materializó Guerrero el tercero del equipo. Completó su hat-trick, pero no cerraba todavía la tarde goleadora. Parecía difícil mejorar la actuación del de Toledo, pero en una falta logró su cuarta diana. De lanzamiento directo la colocó en la escuadra, inalcanzable para Dani Barrio. Imparable el chut que cerraba en goleada, en 4-1 el resultado del partido. Terminaban los rojiblancos con su mala racha de diciembre, arrancando el año con victoria. Pese al varapalo, los azules se mantienen en la parte alta de la tabla. En otro de los partidos